Buenos días, mi nombre es Daniel Cayo Concha. Primero, quiero agradecer a Eduardo por la invitación y a su equipo. Yo feliz de contribuir al curso internacional en agroforestería de Chapingo, en el que alguna vez también participé. En los próximos 30 o 40 minutos voy a hablar de esto, enfoque de sistemas, y voy a proveer un estudio de caso en agroforestería que espero a la larga sea útil para algunos de ustedes. Bueno, pues comencemos. Este es el esquema de la presentación. Primero introduciré el asunto de complejidad y sistemas, una cosa más bien teórica. Después hablaré de algunas de sus cualidades y algunos de los criterios que se debería tener en mente para operarlos, para analizarlos. Ilustraré todo lo anterior con un estudio de caso y al final haré un breve sumario de todo lo que he hablado hoy día. Para inducir el tema preguntaré, pues, ¿qué ven? Algunos de ustedes puede que tengan alguna idea más clara que otros, pero lo que sí es común, más bien en general, es experimentar cierta perplejidad, cierta duda. Pero si ahora pregunto, ¿qué ven? Casi no habrá quienes duden, pues casi todos tenemos una idea clara de lo que es una bicicleta. Lo interesante aquí es que las dos imágenes, la anterior y esta, mostraban una bicicleta, pero nuestro cerebro, como es evidente, las ha decodificado distinto, ha visto una cosa distinta cada vez, o no las ha podido poner una sobre otra. La bici es uno de mis ejemplos favoritos de sistema complejo. Es un aparato con una función simple, pero que incluye una gran complejidad. Y la complejidad no es solo mecánica del aparato y humana del individuo que la utiliza, sino también intrínseca a la física de la bicicleta. La nota mostrada indica que después de todo este tiempo que andamos montando bicicleta, aún no sabemos cuáles son las variables físicas que determinan que se mueve. Pero lo importante es que se mueve, lo importante es que funciona. Pues ahora veamos algunos conceptos y definiciones de complejidad y veamos cómo estas encajan con el ejemplo. El primero dice que existe la dificultad de entender algo a partir de sus partes. Así que el todo es más que la suma de sus partes. Y ahora pensemos en la bici. Por ejemplo, los frenos o el manubrio. Ellos nos dan una idea de lo que es la bicicleta, pero no la representan completamente. O más aún, todas las partes juntas de una bicicleta, como la primera imagen que les mostré. Pero como eso nos sirve para ver la bicicleta, para interpretar la bicicleta, evidentemente no ha funcionado. O sea, que el todo, la bicicleta en su conjunto, nos dice mucho más de lo que nos podrían decir sus partes por separado. Ahora, veamos la segunda definición o el segundo concepto. Como la complejidad se incrementa también nuestra incapacidad para hacer afirmaciones precisas, hasta alcanzar un punto en que la precisión y el significado se excluyen mutuamente. Ahora, volvamos al ejemplo de la bici. Imaginemos no una bici, sino 10. No 10, sino 1000. No 1000, sino 10 millones, como cuántas hay en Holanda, creo. ¿Cuánto es de lo que podemos decir sobre una bicicleta válido para cuando hablamos de 10 millones de bicicletas circulando en conjunto? Pues probablemente en tal situación nuestras ideas o lo que podamos extraer tiene que adaptarse a otro setting y nuestro conocimiento sobre la bicicleta, sobre una particular bicicleta, no sea muy útil. Ocurre con la complejidad. Cuanto más crece, mucho de lo que podemos decir sobre una pieza en particular carece de significado y tenemos que reestructurar nuestra mentalidad de acuerdo a esa realidad. Ahora revisemos el tercer statement, la tercera afirmación. Complejo no es lo mismo que complicado. Entender los sistemas complejos esencialmente no es más que entender fenómenos aislados, solo que debemos aplicar diferentes premisas, diferentes herramientas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo de los 10 millones de bicicletas, no hay que preocuparse, pues los sistemas, aun siendo complejos, funcionan. 10 millones de bicicletas funcionan cuando están circulando a la vez porque cada una tiene una lógica en particular y todas en conjunto manejan esa lógica. Es lo mismo que ocurre con los automóviles. Entonces lo que tenemos que entender es que debemos aprender a interpretar cuál es esa lógica y cómo
operan para el funcionamiento de ese sistema complejo. Tras esas disquisiciones cerramos lo conceptual y lo haremos definiendo los sistemas. Los señores que ven en la imagen son figuras clave en este asunto de sistemas. Ludwig von Bertalanffy a la izquierda, en medio Norbert Wiener y Guy Forster. El primero, me concentraré en von Bertalanffy, es quien formuló la teoría general de sistemas, que bueno, es una teoría y tiene varias cosas que revisar, pero se puede comprimir en lo que está escrito abajo. Leamos. Todo fenómeno puede concebirse como una red de componentes y su entendimiento pasa por enfocarse en las interacciones. Que aplicado a la bici, otra vez, sería: todo es importante, pero hay que enfocarse en el conjunto, sobre todo en las relaciones. Por ejemplo, las luces son importantes, las ruedas son importantes, los pedales son importantes, pero sobre todo está la bici. Y la bici solo existe cuando empieza a ponerse todo en conjunto y a funcionar. O sea, hay que enfocarse en las cosas puestas en conjunto y sobre todo funcionando. Los otros dos señores, Norbert Wiener y Guy Forster, que están en medio y a la derecha, desarrollaron algunas vertientes de análisis, pero las bases conceptuales son esencialmente las mismas. Bueno, ya tenemos más o menos claro, espero a este punto, de qué va esto de complejidad y esto de sistemas. Bueno, ya tuvimos definiciones, ahora veamos algunas de las características de los sistemas que nos ayuden a lidiar con ellos. Claves son las partes. He elegido un sistema agrícola, una granja, por mi propio perfil, pero espero que el ejemplo les sirva a todos. A ver, comenzamos por los límites. Los límites nos dicen dónde comienza y dónde termina un sistema. Por ejemplo, en el caso de la granja será tal vez el área física o el mercado donde llegan los productos. Tenemos también los componentes que son las partes clave del sistema. En el sistema agrícola normalmente he señalado estos tres, pero por supuesto, dependiendo del detalle pueden ser más. Tenemos las entradas y las salidas que nos dicen qué es lo que entra y qué es lo que sale. En el caso de las entradas puede ser energía, agua, dinero, lo que fuere. Y las salidas evidentemente la producción agrícola u otros. Y tenemos las relaciones entre componentes que hacen que estas entradas y salidas operen. Ahora, tenemos una función. Sobre todo los sistemas tienen que seguir un rol, tienen que desempeñar un papel. Y este papel en los sistemas que nosotros estudiamos, llamados socioecológicos, normalmente are definidos por un actor, y en este caso suele ser un hombre, el albedrío de sus usuarios. Otra cualidad clave de los sistemas es el anidamiento, que básicamente dice que un sistema está compuesto de partes que a su vez son sistemas y que el sistema que estudiamos es a la vez un subsistema de otro superior, de un suprasistema. Y esta cadena se extiende en ambas direcciones. Como en el ejemplo nuestro, ¿no? Es otra vez la granja, que es un subsistema de un sistema mayor que puede ser la comunidad o, no sé, una demarcación política, el distrito, lo que fuere, pero que a su vez la granja está compuesta de subsistemas, que en este caso son el sistema de cultivos, el sistema de árboles, el sistema de ganado, etc. Y esto puede ir, como decía, en ambas direcciones. Una cuestión clave aquí es el principio de 3 niveles mínimos, que dice que para entender un sistema tenemos que al menos considerar 3 niveles de ese sistema, el supranivel y algunos subsistemas de nivel inferior. Claro, estos son elegidos de acuerdo a cuál es el rol que tienen en la funcionalidad del sistema. Una característica clave es la retroalimentación o feedback en inglés, que también es un concepto fundacional en cibernética. Y para ejemplificarlo utilizaré el ciclo circadiano. Esto sirve muy bien cuando nos referimos a personas que viven en lugares boreales, muy al norte o muy al sur, donde las estaciones se marcan bien.
pues se refleja en su humor estacional. Esto más o menos empieza así. El sol, cuando impacta la piel de las personas, genera la producción de melatonina, que es una hormona que habita en la piel y genera color en la piel. Cuando la melatonina es secretada, causa también la secreción de serotonina, que es la hormona llamada de la felicidad y hace que la gente se ponga pues, de mejor humor y salga más a la calle, se ponga más activa y por cuanto se exponga más al sol. Así que se crea un círculo virtuoso en el que la gente por el buen humor sale más al sol, recibe más sol, se pone más activa y así, en un espiral llamado reinforcing, que se fortalece a sí mismo. Pero también ocurre al revés. En invierno ocurre exactamente al revés. Menos sol, menos melatonina, menos serotonina, la gente menos animada, la gente sale menos al sol, obviamente menos calor, y se ponen de peor humor. ¿Ya? Entonces, este proceso es algo que ocurre muchísimo entre los sistemas, los componentes de los sistemas, y nos es útil para tratar de entender de dónde proviene cierta expresión de ciertos componentes. Pues normalmente estas no son lineales, sino más bien tienen como rutas más bien intrincadas, que a través de la retroalimentación se pueden identificar. Demora, una característica más. Se refiere a esto a que un sistema complejo está compuesto de un número de componentes interrelacionados de modo intrincado, que no podemos saber, no podemos dilucidar cuál es. Así que cuando uno interviene en uno de sus componentes, aquella maraña de estos componentes no se expresa de inmediato, sino que tiene que ocurrir una cadena de reajustes entre ellos hasta que hasta cierto punto es impredecible. Hay otro concepto que se relaciona a esto, que es la teoría del caos, pero no nos toca ahora. Ahora voy a poner esto de modo muy práctico. Hablemos de nuestra granja. Supongamos que vamos a dar crédito o que una entidad va a dar crédito al agricultor dueño de la granja. Esto puede implicar mil cosas. Que el agricultor sea más proactivo, se haga rico, que el agricultor deje de ser agricultor y haga alguna otra cosa. Es completamente, las posibilidades son muchas, pero lo que sí es claro es que todas estas posibilidades han de tomar un tiempo para ocurrir y uno tiene que estar, en este caso la entidad que ofrece el crédito, consciente de que esto va a ser el caso. Parece trivial, pero ese es un error que se comete muy a menudo, que esperamos que los cambios ocurran de inmediato apenas la intervención o que aludamos a que cambios que han ocurrido de pronto se deban a una cuestión exactamente precedente a la ocurrencia de ese cambio, buscando una causalidad inmediata. En realidad no, en los sistemas complejos los cambios toman tiempo, así que estar pendientes o conscientes de la demora es clave. Resiliencia. A inicios del siglo XXI o de este milenio, los enfoques de disrupción y cambio reemergieron. ¿A qué me refiero con esto de disrupción y cambio? Son aquellos enfoques científicos que creen que un sistema complejo tiende a readaptarse, a reorganizarse a partir de cambios dramáticos que ocurren en ellos. El más famoso de estos es el de resiliencia, probablemente. Originalmente, la resiliencia fue descubierta en ecología en los 80s y a inicios del siglo, como dije, algunos científicos lo reciclaron para utilizarlo en sistemas socioecológicos, los que había mencionado son los cuales que estudiamos nosotros. Se refiere a esto a las capacidades de los sistemas complejos para confrontar un elemento altamente disturbante y recuperar una situación estable precedente o realinearse a una situación más estable que la anterior, pero todavía nueva, desconocida. Para ejemplificar esto, tengo enfrente a ustedes lo que se llama el ciclo adaptativo. Y más o menos voy a tratar de explicarlo utilizando dos ejemplos, uno ecológico y otro social.
El primero se llama Rosatumba quema, es un sistema de producción agrícola, probablemente el primero que ha existido, que interviene un ambiente ecológico pristino, no tocado, o por lo menos muy bien recuperado, y a través de cortar la biomasa y quemarla, o quemarla y cortarla, genera un tipo de fertilidad en el suelo para que después se pueda cultivar. Ustedes lo conocen, es muy popular en los trópicos. Entonces, esto se refiere probablemente que tiene que ocurrir un desarrollo de biomasa en este tipo de sistemas y llega a un clímax o un éxtasis. Cuando ocurre este éxtasis, imaginemos un bosque secundario, un lugar tropical, hay una quema, una rosa, se quema, se destruye la biomasa y se incorpora en el suelo como ceniza o bueno, no sé, y algunos otros nutrientes que quedan desparramados por ahí antes de lixiviarse. Entonces, existe esta regeneración del mismo bosque, tal vez después de haber producido un par de años productos agrícolas, hasta reorganizarse en otro sistema, probablemente del mismo carácter del anterior, después de 11 años, 15 años, qué sé yo, la biomasa se vuelve a aglomerar y uno puede reconocer que un bosque secundario, terciario se ha originado. O sea, esto ocurre permanentemente en los ambientes tropicales. Entonces, este sistema parece que replicara bien cómo se comporta aquel sistema ecológico. Un segundo ejemplo sería un sistema político, un sistema social. Hablemos de una democracia, por ejemplo, América Latina, en los 80s o los 70s, cuando había golpes de Estado muy frecuentemente. Tenemos una sociedad que está desarrollándose, que alcanza cierto nivel de estabilidad y tal vez un par de sucesiones democráticas, pero eventualmente, por alguna razón, pierde esa democracia a manos de un dictador, de un golpe de Estado, de algún desequilibrio que ya tenía el sistema. Por algunos años este colapsa, pero eventualmente empieza a reorganizarse nuevamente, las organizaciones, las instituciones democráticas se alinean y llegan a reconfigurar las condiciones para que ese sistema democrático emerja nuevamente. Otra vez, el ciclo adaptativo parece representar bien esta cualidad. Este es un modelo heurístico, lo que significa que suele representar bien algunos fenómenos sociales, naturales, socioecológicos. Esta es una característica crucial de los sistemas complejos, la resiliencia, que por su complejidad tienden a seguir este tipo de conducta basado en su capacidad para reorganizarse, porque cada uno de los componentes individualmente tiende a recuperar una cierta estabilidad. En ocasiones puede ser muy parecida esta fase sucesiva a la precedente o puede ser distinta, como fuera, resiliencia. La lista anterior sobre las características de los sistemas no ha sido evidentemente exhaustiva. Hay varias otras que podríamos desarrollar. Bueno, eso es una introducción finalmente, pero espero que alcance para los objetivos de esta presentación. Ahora me voy a enfocar un poquito en las premisas para analizarlos. Los sistemas complejos. Una premisa clave es participación. Un sistema socioecológico, por su naturaleza, tiene que involucrar a varios grupos de interés, varios representantes o unidades sociales con sus particulares intereses, necesidades, ventajas que ellos obtendrán del sistema o buscarán del sistema. Involucrar a estos grupos de interés o hacer que esos grupos de interés tengan voz en un análisis de sistemas es clave. De otra manera, nuestra visión resulta parcial y pierde legitimidad. Y son esencialmente estas dos razones para involucrar o hacer los análisis de sistemas socioecológicos participativos. Uno, tener visiones que no tendríamos si solamente fuéramos los científicos o un grupo en particular quienes evaluaran el sistema, lo que es un error muy típico en la ciencia que nosotros solemos hacer para el desarrollo. Y segundo, que le damos legitimidad, que cuando los stakeholders, los grupos de interés, observen lo que se ha obtenido a partir del análisis de sistemas, de alguna manera se sientan representados, de alguna manera le otorguen legitimidad por percibir que sus puntos de vista han sido considerados. Bueno, otra vez una premisa para hacer análisis de sistema es participación.
La funcionalidad es un concepto algo más abstracto. Bueno, esta descripción de características y de premisas para analizar sistemas ha ido increciendo, es decir, cada vez voy de lo más pragmático, de lo más aplicable, un poco más conceptual, si se quiere, filosófico. Bueno, hablemos de funcionalidad. Lo que ha pasado en ciencia en general y en ciencia aplicada, la que nos concierne, es que a medida que las especializaciones se han ya asentado, ellos han ido adecuando los objetos y sujetos de investigación a sus propios perfiles, necesidades e inclusive herramientas y metodologías. Por ejemplo, los científicos del suelo o los hidrólogos, no hay ningún prejuicio en esto, solo es un ejemplo, abordan temas de lo más amplio, como corresponde, desarrollo o cambio climático o qué sé yo, desequilibrios sociales inclusive se pueden asociar a esto. Y, pero siempre o tienden a hacer uso de sus propias herramientas científicas, disciplinarias, específicas. Y esto evidentemente crea un bias tremendo a lo que se espera como producto de eso. Nomás miren los artículos que se publican en el tema. De lo que se trata en sistemas complejos, en sistemas socioecológicos complejos, es de ir en una ruta inversa. Y es decir, que el que va a desarrollar, el que va a proponer, el que va a determinar el enfoque, la metodología y las herramientas que se utilicen debe ser el problema per se. Y estos deben ser óptimamente diseñados para que respondan a las necesidades del propio sistema y su preservación. Este nuevo concepto, bueno, ese concepto es relativamente nuevo y se llama ciencia postnormal, esencialmente se basa en que tiene que haber una definición de la realidad sobre las premisas de investigación y se tiene que orientar la investigación a resolver problemas reales, problemas de la realidad, problemas que están ocurriendo. Bueno, yo creo que esta es una premisa en el enfoque de sistemas, en el análisis de sistemas, en particular para el tipo de ciencia que hacemos nosotros, que involucra gente, que involucra desarrollo y personas en general. Bueno, esto no tiene fin, ¿no? Hay muchas premisas, muchos criterios que uno podría enumerar y figurarse como útiles para entender los sistemas. Bueno, sí que hay recetas de cocina, pero no creo que esto a la larga funcione, la verdad. Pero lo que sí quiero decir al final es esto. A ver, cuando uno entiende algo que es realmente complejo, se puede, bueno, todo aquello de lo que habíamos mencionado, las partes, la resiliencia, la demora, algunas de las cualidades que tienen los sistemas, claro, son conceptualizaciones, pero son conceptualizaciones de situaciones reales. Algo que naturalmente una persona que lidie, que opere en un sistema sabe que existe. Entonces, lo que debería funcionar naturalmente para una persona, para un investigador, debería ser involucrarse en el sistema al punto que se familiarice con la realidad del sistema como suya y eventualmente eso va a desencadenar que él pueda no sé si predecir, pero al menos racionalizar o entender o intuitivamente conocer el sistema, la lógica del sistema desde adentro. Eso es lo que en inglés se llama systems thinking, que es pensar en sistemas. Cualquiera de ustedes sabe hacerlo. Bueno, imagínense vuestro propio ecosistema social, sus familias o sus redes de amigos o los lugares donde trabajen y demás. Ustedes entienden cómo opera cada uno de esos sistemas por su propio involucramiento. Pues cualquier sistema que vayamos a estudiar, sistema socioecológico, no tiene reglas distintas a ello, pero para eso uno debe involucrarse en el sistema intrínsecamente. Es lo único que va a probablemente permitirle entenderlo. Entonces, pensar en sistemas. Bueno, y ya para sistematizar todo lo anterior, bueno, nos enfocamos ahora en lo que sería una evaluación hipotética, un análisis hipotético de sistemas.
Solo con fines didácticos sugiero un esquema en 4 fases que podría servir para analizar un sistema, empezando del cuadrante 3 y en el sentido de las agujas del reloj. Sería descripción, caracterización, evaluación e integración. Esto no es una receta de cocina, pero creo que como esquema puede ser útil. Si uno empieza desde cero, posiblemente esto podría servir. Pero claro, ahora pasemos a cuáles serían las herramientas que encajarían en cada una de estas fases. La imagen numera algunas de las herramientas que podrían servir para operacionalizar cada una de las 4 fases antes descritas. En general yo soy amigo de los métodos múltiples, pues concordo bastante con lo que ya se dijo antes en la tesis de la ciencia postnormal, que sugiere que hay que adecuar las herramientas al problema y no al revés. Así que algunas de estas herramientas sí que las he utilizado, otras no tanto, pero creo que absuelven la necesidad que cada una de las fases hace explícita. Por el carácter de esta presentación no voy a ir en detalle acá en cada una de estas herramientas, que por supuesto la lista no es exhaustiva, hay muchas más, pero solamente las voy a dejar como una señal de lo que se intenta podrían cubrir. Otra cosa para terminar es que yo no creo que existan herramientas exclusivas al análisis de sistema. Yo creo más bien que pueden utilizarse herramientas que tendrán otros orígenes, pero que muy bien podrían encajar con el análisis de sistemas. Así que eso es algo también para tener en mente, ¿no? La innovación, la creatividad, cuando la aplicabilidad es una intención. Bueno, y ahora estamos en el estudio de caso, que será evaluación de impacto del programa de domesticación de árboles agroforestales en la Amazonía del Perú. Primero voy a hacer una introducción al concepto de domesticación de árboles. En los 90 más o menos, no solamente ICRAF, sino otros, pero especialmente ICRAF, otras organizaciones, iniciaron aquel concepto de los árboles cenicienta, que eran especies que habían estado subutilizadas, pero que existían en diversas localidades y debían ser revaloradas por los múltiples beneficios que éstas podían proveer a las comunidades, beneficios sobre todo económicos, pero también a veces de alimento y de usos no convencionales. Estos árboles entonces se vinieron a llamar árboles cenicienta. Referido a esto, en 1992, y este es nuestro estudio de caso, ICRAF, el Centro Mundial de Agroforestería, escogió Ucayali en el Perú, en la Amazonia del Perú, como uno de los 4 lugares, creo, en el mundo donde se llevaron a cabo estudios en esta identificación y selección de árboles cenicienta. En todas las fases, identificación, selección, evaluación y eventualmente transferencia para el mercado, participaron agricultores, lo cual debería servir para garantizar la utilidad de estas especies, ¿no? Era un seguro de éxito. Los números dicen que de 150 especies originalmente seleccionadas, 4 fueron finalistas y se llevaron a los campos de agricultores. Lo que hicimos fue tratar de evaluar el impacto que había provocado este programa de domesticación de árboles. Y nos amparamos en el concepto de evaluación de impacto, pero una variante de tal concepto que es un poco más amplio, que no solamente considera los efectos premeditados, es decir, lo que se había concebido antes de la intervención, lo que se esperaba que pase, sino los efectos colaterales, aquellos que independientemente de la intención simplemente ocurrían. ¿Ya? En este estudio de caso utilizamos Fester, que es un software, un programa que integra el análisis de sistema
pero requiere de algunas fases preparatorias. Para estas fases preparatorias combinamos la recopilación de información secundaria y documentación que son usuales en un estudio cualquiera con algo de etnografía, que era más o menos alude a lo que sugiero cuando digo pensar en sistemas. Había que involucrarse con la comunidad, había que hacer un poco de observación participativa, un poco ganar esa mirada interna en el sistema para ganar la confianza también durante los talleres. El segundo truco que utilizamos, además de la etnografía, fue establecer dos grupos de trabajo. Uno de los grupos se refería a los outsiders, los componentes o actores externos del sistema, quienes lo habían desarrollado, científicos, organizaciones de gobierno, ONGs, es decir, las personas que no eran del grupo de productores, y los productores per se, organizados o no, porque tienen una asociación o tenían una asociación de productores que se ocupaban en llevar a cabo este programa. Y con los dos grupos se llevó a cabo este análisis de sistema de modo diferenciado. Los procesos fueron similares pero paralelos, así que después podíamos contrastar cómo unos y otros tendían a caracterizar el sistema y dónde podrían estar los puntos flacos para uno u otro. Estos son los indicadores. Ellos se colectaron a partir de la fase preparatoria para los talleres, con esta revisión de información secundaria y interacción con actores clave. Bueno, fueron 24 y fueron muy diversos. Se supone que ellos compilan de alguna manera la complejidad del sistema. No voy a detallar en su precisión, nomás me enfocaré luego más bien en el tratamiento de ellos, que es lo que cuenta ahora. Este es uno de los primeros productos de Fester, y lo que hace es estimar cada uno de los 24 indicadores con respecto a grupos de categorías sistémicas. Estos son definidos por el software y más o menos ocurre así. Cada uno de los indicadores es contrastado con cada una de estos proxies, cada una de estas estimaciones que deberían en su conjunto describir las cualidades sistémicas de la variable. Dependiendo de la figura que tiene en el recuadro, ya sea negro o blanco o ausente, entenderemos pues que esto tiene que ver mucho con esto o tiene muy poco que ver con esto, es parcialmente aplicable o no tiene nada que ver si está ausente. Muy bien, este es un ejercicio bien cualitativo, pero que al final produce un producto cuantitativo, pues se asignan valores a cada una de estas respuestas y al final se le suma. Y esta suma y este valor ya cuantitativo sirve para otro tipo de contrastes de análisis subsecuentes. Este es otro producto o otro paso intermedio de Fester, y lo que hace es contrastar las cualidades o la interacción entre las variables. Cada una de las 24 variables fue contrastada contra cada una de las restantes 23. Hay aquí 4 niveles de influencia. Por ejemplo, si ustedes quieren evaluar la technical guidance, es decir, el apoyo que recibían los agricultores por parte de los outsiders en términos de asesoramiento técnico, tenían que contrastar cuánto de esa idea se relacionaba, por ejemplo, con la transparencia. Aquí, cuánto del technical guidance influenciaba, por ejemplo, a la publicidad, influenciaba, por ejemplo, a la participación política y así. Este es un proceso bastante demorado y que también se hace de forma participativa. El producto finalmente también se estima a través de
proxies cuantitativos y se construyen índices. Bueno, la construcción de los índices es automática, eso simplemente es la suma de estos, pero que después a través de los algoritmos que el software contiene se interpretan en valores que después se van a plotear en una matriz de impacto que es mucho más interesante y que les mostraré a continuación. Estos son los relés sistémicos. Bueno, tras haber hecho los pasos anteriores y algunos más que no he descrito, estas matrices de colores bonitas nos muestra cómo se distribuye cada una de las variables de los indicadores establecidos en un diagrama de roles sistémicos. Este es un diagrama preestablecido. Cómo se ubican las variables depende de los cálculos que se han hecho basada en los pesos asignados en los pasos anteriores. La interpretación de estos diagramas está, como dije, preestablecida, pero tiene cuadrantes clave. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho dice crítico, el cuadrante inferior izquierdo dice buffering, que significa amortiguador, el cuadrante superior izquierdo dice activo y el cuadrante superior o inferior derecho dice reactivo. Idealmente, alguna premisa diría que si es que las variables se ubican en el centro, en general, o aquí, significaría que el sistema es altamente estable. Si las variables se ubicaran en la parte superior derecha, que el sistema está en una situación crítica y es altamente inestable. Si las variables se ubicaran en un extremo inferior izquierdo, bueno, quiero decir el conglomerado de variables, sería un sistema bastante estático, que no necesariamente es estable, simplemente que se queda ahí y no avanza. Y las activas son las variables que influencian sobre las demás, y las que están acá serían las que son influenciadas por las demás. Como fuere, lo que les había comentado antes, acá hay un truco, que es que hicimos los análisis para grupos de beneficiarios y para grupos de operadores. Y estas son las diferencias. Como ustedes verán, hay diferencias bastante obvias. En general, los outsiders creen que el sistema está un poquito más estable, mientras que los insiders, los beneficiarios, creen que el sistema está un poco más en riesgo, y hay un número de variables que son determinantes para el funcionamiento del sistema. ¿Ya? La tabla de abajo muestra más o menos o numera cuáles son las variables determinantes dentro de estas dos. Y ustedes pueden ver cuando lo que está subrayado en los que serían las que son más clave, ¿no? Son income, es dinero, ganancia, la organización de productores, PROSEMA, y los precios de los productos, o sea, si queremos hacer un sumario duro, simplemente financiamiento, dinero, plata es un problema, y otro, organización. Bueno, esta es el consolidado de los productos que acabo de mostrar. Es esencialmente, como dije, contrastar y extraer interpretación de lo analizado para los dos grupos de stakeholders, outsiders e insiders. En el primer caso, los facilitadores, los promotores, creen que el sistema es manejado verticalmente y que no es autosuficiente y que depende de ellos tecnológica y financieramente, consejos técnicos, etc. Los agricultores están muy comprometidos, eso sí, y eso a veces ayuda para mantener el programa, pero creen que mejoraría asegurando la propiedad de la tierra. Eso tiene que ver con asuntos legales, promoviendo un poco los productos y subproductos de los árboles, ¿no? Entonces, en general creen que el sistema es estable de alguna forma, pero no sostenible, porque depende mucho de cosas externas. Por el contrario, los agricultores locales piensan o creen que los agricultores ellos mismos no tienen la capacidad de decidir sobre el sistema. Por lo tanto, el sistema es frágil, administrativa, tecnológica y económicamente. Creen ellos que le darían estabilidad habiéndose empoderado, siendo los dueños del programa.
creen que sus redes sociales internas, la comunidad, es clave, pero gradualmente se han decepcionado, estaban decepcionados desde hace varios años ya, porque originalmente les había anunciado que tal tecnología les iba a generar dinero y hasta ahora no ven la plata. Pues agradecen la asesoría, pero como no ha llegado la plata, como no es rentable financieramente, buscan sus propias expectativas, ¿no? Finalmente, su diagnóstico general es que el sistema es inestable, hay varios puntos críticos, demasiados, y que son esencialmente financieros y de organización, y eso hace que el sistema se debilite. Bueno, esta era nuestra lectura a través de esto. ¿Cómo es? ¿Qué concluimos a partir de esto? Primero que las perspectivas entre ambos grupos de stakeholders difieren profundamente. Los outsiders ven en la mejora del sistema a través de entrenamiento técnico, promoción y seguridad de la tierra, y los insiders insisten en asegurar el retorno financiero y el empoderamiento. Así, estos últimos comenzaron a buscar alternativas basadas en los talentos que habían adquirido inclusive en el programa. Consecuencia de estos dos es que el objetivo del programa fue pospuesto y sustituido por otros más urgentes. La idea de que los árboles deberían generar ingreso y oportunidades económicas y etcétera fue pospuesto por los dos porque no habría las condiciones para que ocurran si no se iba resolviendo cosas que iban apareciendo en el camino. ¿Qué aprendemos de esto? Que el modus operandi, como el proyecto fue ejecutado, tal vez debería considerar la próxima vez en proyectos similares una participación más amplia e intensa de los stakeholders, que minimicen aquellos vacíos entre las expectativas de estos y las acciones que vayan a tomarse. Bueno, creo que tengo un par de cosas más que decir, pero las mencionaré probablemente durante las preguntas que sigan a esta presentación. Bueno, para terminar, igualmente en las agujas, en el sentido de las agujas del reloj y empezando de mi cuadrante 4, he tratado de inducir, de presentar un enfoque de sistemas que podría ser alternativo al de positivismo, al que ha regido la ciencia hasta ahora, que creemos por sus bases en la realidad debería ser más adecuado con lo que lidiamos nosotros. Segundo, he listado algunas características de los sistemas complejos, cuyo entendimiento, cuyo conocimiento podría ser interesante, podría ser importante, no sé si condicional al entendimiento y a la administración o la gestión o el análisis de sistemas. Tercero, he dado algunas premisas que se deberían tomar en cuenta para esta operacionalización, pensando en la aplicación, como participación, funcionalidad y sobre todo pensar en sistemas. Y finalmente he listado algunas herramientas que podrían servirles, solamente las he listado, pero de acuerdo a que deberían ser adecuadamente puestas juntas de acuerdo a la demanda que se tenga. Y para ilustrar todo esto, al fin de cuentas es un ejemplo restrictivo, lo admito, pero he presentado un estudio de caso donde estas premisas, algunas de estas características y una herramienta en particular, un par de herramientas en particular han sido aplicadas para un tema que es más o menos relacionado a lo que ustedes están interesados de momento. Bueno, esos son mis mensajes, espero que esto les haya servido. Para saber más, estos dos artículos, más o menos como que son un sumario de la historia que acabo de presentar. El primero menciona, si no todas, algunas de los principios y premisas que he mencionado sobre el enfoque de sistemas y su aplicación en ciencias agrícolas, en este caso en agroforestería, y el segundo es específicamente sobre el estudio de caso. Los dos están disponibles en internet, pero igual se los voy a enviar a través de Eduardo. Gracias. Ahí tienen un par de referencias con mis afiliaciones y los correos electrónicos de las mismas.